Génesis 2, 16, 17, está usando la Reina Valera SBT. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieras de él, ciertamente morirás. Amén. Bien, el pacto de obras y la caída será nuestro tema en esta noche. En Eclesiastés 7:29 dice la palabra que Dios hizo al hombre bueno, pero él mismo se buscó muchas perversiones. Y aquí lo hemos descrito en Génesis 1, al final de la creación dice que Dios vio que todo era bueno, y eso incluye al ser humano. Y en esa administración el Señor decidió poner una regla, una prohibición. Dios hizo al ser humano recto, perfecto moralmente, y estando en esa condición de inocencia, le entregó una ley justa. Y esa ley justa era sencilla: tienes todo a tu disposición a excepción de un árbol que lo he reservado para mí. ¿Sí? Y no tenemos registro de cuánto tiempo él duró obedeciendo, pero uno no puede pensar que fue apenas Dios se lo prohibió, él pecó, porque uno al leer el pasaje de manera estudiosa y exegética, pausada, uno percibe un tiempo. Lo que pasa es que uno no sabe cuánto tiempo es ese. Como sea, cualquiera sea ese tiempo, ese periodo de obediencia, o sea, ese periodo en el cual Adán acató la orden, ¿qué pasó? Disfrutó de una vida plena, dentro de las bendiciones y las promesas del pacto, que están en el capítulo 1, ¿sí? Que todo estaba a la disposición de ellos y que ellos juzgarían la tierra. Así que esa ley justa tiene varias implicaciones. Por un lado tiene vida y por otro lado tiene muerte en caso de desobedecer. Son promesas, son bendiciones, y él las gozó en el Edén. Y Dios, pues como legislador soberano, tiene el derecho de colocar condiciones, y la condición única, fácil, era simplemente no comer de un árbol. Todos sí podían, menos uno, sencillamente. No es un árbol que brillara y le dijera prohibido, este no lo debes coger. No, era un árbol como los demás. No sabemos si era manzano, pera, lo que sea. Lo que pasa es que sencillamente Dios añade al pacto o a esta ley una amenaza de muerte, ¿sí? En caso de que desobedeciera. El día que comas de ese árbol morirás. Punto. Estudiaremos esta enseñanza en 2 puntos. Primer punto, echaremos un vistazo al relato bíblico de la caída. Y el segundo punto, la ruptura de un pacto. Concluiremos con algunas aplicaciones. Primer punto, el relato bíblico. Vamos a Génesis 3, 1 al 7. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirás, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que comió como ella. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, ahí tenemos el relato bíblico de la caída. Mientras Adán vivió en el periodo de inocencia y obediencia, ellos disfrutaron de vida plena, ¿sí? Y estando en esa condición de vida plena, apareció el tentador. El tentador aparece en escena para probarlo. Claro, todos los beneficios que Adán ha recibido de gratis, es como si despertaran la envidia de este ángel caído
y básicamente hace como cuando Satanás trata de negociar con Dios para tentar a Job, como diciendo todo lo tiene él, tú lo proteges, pero déjame probarlo y veremos, ¿sí? Pareciera como si detrás de la escena hubiese habido algo así. Pues bien, Satanás usa la sutileza de una serpiente. Una serpiente no es escandalosa, una serpiente sutil, silenciosa. Independientemente de ponernos a conjeturar si tenía patas o no y demás cosas que no edifican, es que se presenta en un animal común y corriente. Quizás por eso Adán no se vio preocupado, o sea, no vio una especie de monstruo, sino vio un animal al que él le había puesto nombre, ¿sí? El problema es que ese animal estaba hablando, algo que seguramente él no había visto cuando les puso nombre. Pero bueno, como sea, es que hay una tentación muy sutil, no hay coacción, Satanás no se enrolla en el cuello de Eva, ni tampoco hay un espíritu que se mete en Eva, ni tampoco hay nada, no hay coacción, no hay amenazas de muerte, es una conversación, prácticamente una persuasión, para convencer a Eva de ver desde otro punto de vista la prohibición que Dios dio. O sea, Dios prohibió era porque Él es inseguro, Él teme que ustedes sean como Él. Sí, básicamente es lo que hace la serpiente. Primera de Crónicas 21:1, ¿se acuerdan cuando dice que Satanás incitó a David a hacer el censo? Bueno, aquí vemos a Satanás incitando a Eva. Tenemos otro caso, segunda de Corintios 11:3, dice que Satanás tentó los sentidos de la mujer, la capturó su atención, sus ojos, sus oídos, conversó con ella dio mucho espacio a esa criatura. Y leamos 1 Timoteo 2:14. Este texto resume la caída. 1 Timoteo 2:14 dice: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Sí? O sea, la escritura establece textualmente que la engañada fue ella, no fue él. ¿Sí? Y ella incurre en transgresión. ¿Qué es una transgresión? Una transgresión es la ruptura de una ley. Es decir, eso que Dios dijo era una ley. Fue dado en términos de ley. Bueno, entonces dense cuenta de la sutileza de la serpiente. Satanás sabe que Adán no va a creerle, pero sabe que puede creer a la mujer. Entonces la seduce a ella, se gana la conciencia de ella, el corazón de ella, y a través de ella seduce a Adán hasta que él mismo transgrede también. ¿Sí? Adán transgrede deliberadamente, o sea, fue voluntario, tampoco hubo coacción, Satanás no se metió en Eva, ni le cambió la voz a Eva, ni Satanás hizo alguna maroma o algún milagro, no, fue algo, una escena natural en el sentido de que no hubo nada extraordinario, ¿sí? Aparte de la serpiente hablando. A lo que voy es que él transgrede voluntariamente, y miren lo que ocurre, Romanos 5:14. Dice: reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En otras palabras, el pecado siguió practicándose en los descendientes de Adán, ¿sí? Romanos 5:14. Y nosotros no fuimos sentados de esa misma manera. No hubo una aparición de la serpiente hablándonos sutilmente, no, pero también pecamos, ¿sí? Entonces dense cuenta, la caída le abre la puerta a la muerte, y desde entonces la muerte reina
en toda la creación. El texto no nos dijo nada sobre Dios. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Bueno, si Dios es omnipresente, obviamente su presencia estaba en ese lugar. Él estaba ahí. Él es omnisciente, sus ojos estaban observando la escena. Estaba evaluando a Adán. ¿Sí? Sin embargo, Dios ve, Dios sabe, Dios estaba ahí, pero no hizo nada. No hizo nada para evitar que ellos cometieran ese pecado. Claro, porque es una prueba. Tienen todos los beneficios, todos los, mejor dicho, un paraíso gratuitamente. Tienen que, si me permite la expresión, dirían popularmente, mostrar que son dignos de estar como mayordomos allí en el Edén. Entonces Dios permite que ese acto se consumara, esa traición, y nuestros papás comieron del fruto prohibido ese día. Para Dios no fue una sorpresa, tampoco se frustró porque sus propósitos se rompieron o algo así. No, eso no ocurrió, hermanos. Es un propósito eterno que ya estaba establecido. De hecho, todo esto ocurrió conforme al sabio y santo consejo que Dios ya había predeterminado en la eternidad para su gloria. Ese tema ya lo hemos tocado cuando hablamos del decreto. Pero leamos los textos. Romanos 11:32. Dice: Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Ven? Todo esto responde a un plan realmente. Y para nosotros es un misterio, es inconcebible, difícil de entender, pero es que es obvio. Su conocimiento y su sabiduría es tan profunda que es inescrutable sus caminos. Dios está detrás de la escena en pro de un decreto, de un plan, de un propósito que ya estaba establecido, y dentro de ese plan estaba incluida la caída. La caída no fue una sorpresa, que quede eso súper claro. Anote estos otros pasajes: Hechos 2:23, Hechos 4:28, establecen efectivamente que todas las cosas que suceden responden a un plan predeterminado. Aún las cosas terribles, duras y lamentables como esta. Bien, entonces ya hemos visto el relato bíblico de la caída, ya vemos qué fue lo que ocurrió. Una escena que todos los que han leído la Biblia, así sean solo 3 capítulos que hayan leído, ya se habría enterado de esta escena. Segundo punto: la ruptura de un pacto. Vamos a Génesis 2:9. Dice: y Jehová Dios había hecho brotar de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora miren 3:3. Cuando Eva habla, dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él. ¿Sí? ¿Cuántos árboles hay? 2. Pero de los 2 hay uno que está prohibido, el otro no está prohibido. ¿El que está prohibido cuál es? El de la ciencia, del conocimiento. Y el árbol de la vida no está prohibido. Pero es irónico porque
El que está prohibido es el que se tienta para que vaya y coma de él y no comen del árbol de la vida. Es interesante y deje ese detalle ahí. Detrás de estos sucesos que leímos ahorita, hay una realidad espiritual profunda que no podemos ignorar. La ley que Dios le dio a Adán y a la mujer son la prueba de que había un pacto. Esa ley está diseñada en forma de pacto. Ojo con eso. Les estoy diciendo que la ley de Génesis 2 que le da Dios a Adán era un pacto. Y les explico por qué. Este pacto es conocido teológicamente como pacto de obras o administración adámica, hablando de Adán, ¿sí? Pacto de obras es como lo más común. ¿Y por qué decimos que es un pacto? Bueno, porque tiene los elementos de los pactos antiguos. Les menciono los elementos. Hay una cabeza federal. ¿Qué es una cabeza federal? Un representante. Si Adán peca, pecamos todos. ¿Sí? Él es una cabeza federal. El pacto se hace con él. Dios le entrega la ley a Adán. Pues, presumiblemente, Adán le comunica ese pacto a Eva. ¿Sí? Eva aprende el pacto porque Adán se lo enseña. Pero el pacto se le entrega a Adán como cabeza federal. Un representante de toda la raza humana, básicamente. Segundo elemento, hay una amenaza. Una amenaza por la desobediencia. Nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento, el Levítico 26, y vemos las consecuencias de la desobediencia. Bueno, es un pacto porque el pacto tenía consecuencias. ¿Qué pasa si la persona no acata lo que el rey dice? Bueno, le pasará esto y esto y esto, ¿sí? Eso eran los pactos. ¿Y cuál es el pacto acá? El día que comas, morirás. ¿Sí? Esa es la amenaza. ¿Qué otros elementos hay? Hay una señal externa. O sea, un recordatorio visible de que hay un pacto. ¿Cuál? Los árboles. Hay dos árboles que recuerdan esa relación de pacto. Especialmente el árbol del conocimiento. Porque es el árbol que está conectado con la amenaza. Y también vemos una promesa implícita. Porque es que hay un árbol de la vida. ¿Eso qué significa? Que si ellos obedecen, ¿qué pasa? Podrán comer del árbol de la vida. ¿Sí? Sencillamente. Por lo tanto, si Adán obedece el pacto, tendría vida eterna. Porque tendría derecho a tomar del árbol de la vida. Por eso se le llama pacto de obras, porque depende mucho como de una calificación de su conducta, ¿sí? de sus obras, de lo que él va a hacer. Bueno, bajo esta comprensión entonces vemos que Génesis 2 y Génesis 3, hermanos, son relatos históricos. No son una metáfora, una fábula, una leyenda, son reales, son escenas reales. Y más importante aún, son escenas cósmicas. Cósmicas porque lo que estaba pasando ese día iba a marcar el universo entero. Hasta el universo espiritual se iba a impactar por lo que estaba ocurriendo ahí. Son implicaciones extensas que todavía siguen repercutiendo en la humanidad. Y es un tema que estaremos estudiando todo este mes. ¿Cuáles son esas consecuencias? Particularmente Adán y Eva quisieron tener acceso al conocimiento del bien y del mal de la manera equivocada. Ellos eran buenos, perfectos moralmente, no necesitaban tomar de ese árbol para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, porque la ley ya había sido dada en su corazón. Ellos por medio de la palabra, por medio de la ley, ya podían discernir lo bueno y lo malo. Es como si esa prueba que estaban pasando sirviera para hacerlos madurar en su discernimiento. Y aquí vemos que la falencia principal de ellos, por así decir, es la falta de discernimiento. Adán no defiende a su esposa, a Adán no le parece extraño que una serpiente les está hablando, y no solamente hablando, sino que les está proponiendo algo que va en contravía a lo que Dios le dijo. Era evidente que estaban rodeados de una prueba, pero no tenía la madurez para superar. Por lo menos él no se comportó con la madurez suficiente para superar esa prueba.
Entonces dense cuenta, hermano, dice que cuando Eva vio el árbol, ¿qué fue lo que vio? Le dieron ganas de comerlo, porque a través de ese árbol ella iba a obtener inteligencia sin límites. Básicamente obtendría una sabiduría que Dios les había negado injusto. ¿Sí? Dense cuenta. Tener acceso al conocimiento del bien y del mal, aparte de la palabra de Dios, es la ruina del hombre. En el momento en que su razonamiento y sus sentidos tomaron el lugar de la obediencia al pacto, ese día se originó la caída. Entró el pecado y la muerte se hizo general. Bien, ya para terminar les digo esto. Vamos a Corintios 15. Quince, 22. Dice: así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El propósito de Dios no se frustró. Al contrario, el hecho de que Adán hubiera fallado anticipó la venida de alguien que sí cumpliría el pacto de obras. Adán incumple el pacto de obras, entonces era necesario que un segundo Adán viniera y cumpliera el pacto de obras. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo en Corintios? El primero era terrenal y con su desobediencia todo nos afectó, pero el segundo es celestial. Cristo tomó la humanidad de nosotros a través de la Virgen María. Es hombre plenamente, un hombre, y en esa condición de hombre obedeció donde el primer hombre desobedeció. Cristo cumplió el pacto de obras. Uno más grande que Adán, no solo por su obediencia perfecta, sino también por los resultados cósmicos que trajo con ella. La caída de Génesis 3 tuvo consecuencias cósmicas, os lo dije ahorita. Bueno, la obediencia de Cristo también. La obediencia de Cristo anticipa la nueva creación, la regeneración de los escogidos, mejor dicho, infinidad de bendiciones. Cristo obtuvo la vida eterna prometida en el pacto que Adán transgredió. ¿Qué hubiera pasado si Adán obedece? Hubiera tenido vida eterna, porque estaba el árbol de la vida a su merced, ¿sí? Pero desobedeció, así que le fue negada. ¿Qué dice Cristo que pasa con el que cree en Él? El que cree en Cristo tiene vida eterna, dice el apóstol Juan un montón de veces, ¿sí? Así que lo que desobedeció el primer Adán, lo obedece el segundo Adán, que es Cristo. El primer Adán, por culpa de él, viene a la muerte. El segundo Adán, en él tenemos vida. Vida, por medio de la fe, ¿sí? Adán fue puesto a prueba en un paraíso una sola vez y pecó. Cristo fue puesto a prueba muchas veces en un desierto. ¿Se acuerdan? En el desierto, cuando fue tentado por el diablo. Fue tentado en la cruz, fue tentado por el apóstol Pedro cuando le dijo: ten compasión de ti mismo, ¿para qué vas a la cruz? ¿Sí? Fue tentado muchas veces y siempre venció. En Adán todos morimos, pero todos los que están en Cristo tienen vida eterna. Amén.